307, favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1928-4-2020-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda. En el sentido se autorice al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda la suscripción de un contrato de préstamo por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, por un monto de hasta $20 millones de los Estados Unidos de América. Se explica en la iniciativa que, de conformidad al decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo para gestionar la obtención de recursos hasta por la cantidad de $2.000 millones de los Estados Unidos de América, a través de la emisión de títulos valores de crédito o por medio de la contratación de créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas operaciones, para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del país por los efectos de la pandemia del COVID-19, que para consecución de lo anterior se ha gestionado con el referido banco el crédito hasta por el monto mencionado para financiar el proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19, por lo que se solicita la respectiva autorización. Las condiciones bajo las cuales se suscribirá el referido contrato de préstamo son las siguientes: monto del préstamo hasta $20 millones de los Estados Unidos de América, plazo del préstamo hasta 25 años, incluyendo hasta 5 años de periodo de gracia, interés, se aplicará una tasa de referencia LIBOR a 6 meses más un margen variable, amortización. El capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales hasta la cancelación del mismo. Destino: financiar la ejecución del proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19. Asimismo, los recursos obtenidos, una vez aprobado este préstamo, sustituirán en el monto correspondiente al mismo como parte del financiamiento autorizado mediante el decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo del 2020. Publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, y de estos fondos recibidos deberá asignarse el 30% de forma inmediata, como le corresponde proporcionalmente, para que sean ejecutados por los gobiernos municipales, de conformidad a lo establecido en el decreto antes mencionado, los que deberán ser transferidos de forma directa a los gobiernos municipales, de conformidad a los criterios establecidos en la ley FODE. En atención al antes expuesto, la Comisión estima que la iniciativa es procedente, por lo que ha concluido en emitir dictamen favorable, para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto. Si me permite leer el proyecto de decreto, presidente. Por favor, doctor Quijano. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que esta Asamblea Legislativa, mediante decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426 de la misma fecha, declaró estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República a raíz de la pandemia COVID-19. 2. Que por decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $2.000 millones de los Estados Unidos de América, a través de la emisión de títulos valores de crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional, o bien por medio de la contratación de créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas operaciones, hasta complementar el monto que se autoriza por medio del citado decreto, destinados para financiar el Fondo de Emergencia y Recuperación y Reconstrucción Económica del país por los efectos de la pandemia del COVID-19. 3. Que el Gobierno de la República de El Salvador busca responder y mitigar la amenaza derivada de la pandemia COVID-19 por medio del fortalecimiento de los servicios de salud pública esenciales,
preparación y desarrollo de capacidades del personal de salud e implementación de una estrategia de comunicación que incluya campañas de prevención en materia de salud. 4. Que para la consecución de lo anterior se ha gestionado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, un contrato de préstamo por un monto de hasta $20 millones de los Estados Unidos de América para financiar el proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19. 5. Que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que suscriba el contrato de préstamo para financiar el proyecto mencionado. 6. Que los recursos que sean obtenidos según lo indicado en el considerando 4 sustituirá parte de los recursos autorizados mediante el decreto legislativo número 608 al que se hace referencia en el considerando 2. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa, decreta, artículo 1, autorízase al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y estipulaciones. Monto y moneda del préstamo, hasta $20 millones de los Estados Unidos de América. Plazo del préstamo, 25 años, incluyendo 5 años de periodo de gracia. Amortización. El capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas y en lo posible iguales hasta la total cancelación del mismo. Intereses. Se pagará una tasa de referencia LIBOR a 6 meses en dólares de los Estados Unidos de América, más un margen variable efectuándose una fijación automática de la tasa de referencia cada vez que los desembolsos sean iguales o excedan los $3 millones. Comisión inicial. Se pagará un cuarto del 1%, 0.25% del monto total del préstamo, la cual se financiará con los fondos del mismo. Cargo de compromiso. Se pagará un cuarto del 1%, 0.25% anual sobre el saldo no utilizado del préstamo. Destino. Financiar la ejecución del proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19. Artículo 2. El contrato de préstamo que suscriba el Gobierno de la República de El Salvador con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, de conformidad con el presente decreto, deberá someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa para su validez. Artículo 3. Los recursos obtenidos, una vez aprobado este préstamo, según lo indicado en el artículo 1 del presente decreto, sustituirán en el monto correspondiente al mismo como parte del financiamiento autorizado mediante el decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha. Y de estos fondos recibidos deberá asignarse el 30% de forma inmediata, como le corresponde proporcionalmente, para que sean ejecutados por los gobiernos municipales de conformidad a lo establecido en el decreto antes mencionado, los que deberán ser transferidos de forma directa a los gobiernos municipales de conformidad a los criterios establecidos en la Ley FODES. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días tal del año 2020. Leído dictamen y proyecto de decreto, señor presidente.